La alarma resonó por los pasillos de la Aurora. El capitán Daniel Foster corrió desde sus aposentos hasta el puente, aún poniéndose la chaqueta del uniforme. La tripulación del turno de noche lo recibió con expresión preocupada. «Informen», dijo Daniel, deslizándose en su silla de mando. «Señal de socorro, capitán», dijo el oficial de comunicaciones. «Débil, pero sin duda está ahí. Origen desconocido, a unas 2 horas a máxima velocidad». Daniel se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. En el espacio profundo, las señales de socorro eran raras. Aquí, más allá de las zonas cartografiadas, eran prácticamente desconocidas. ¿Alguna identificación? No, señor. La señal es automática. Parece un fallo del soporte vital. Daniel no dudó. Rumbo fijo. Máxima velocidad. Despierten a la doctora Morgan y llévenla a la enfermería. Díganle a Jaque Palmer que quiero seguridad preparada, pero no agresiva. No sabemos a qué nos enfrentamos. La nave zumbaba mientras los motores aceleraban. Daniel miraba el reloj. 2 horas parecían una eternidad cuando había vidas en juego. Su tripulación se movía a su alrededor con eficiencia y calma. Eran buenas personas. Creía que se habían alistado para exploración, no necesariamente para misiones de rescate, pero nunca se quejaron. La doctora Lisa Morgan llegó al puente 40 minutos después, con su kit de emergencia. ¿Qué sabemos? Nada aún, admitió Daniel. Podría ser cualquiera. Podría ser cualquier cosa. Podría ser peligroso, añadió Jaque Palmer, el oficial de seguridad. Se había posicionado cerca de la consola de armas por si acaso. Podrían ser personas que necesitan ayuda, replicó Lisa. Había sido cirujana de trauma antes de unirse al cuerpo de exploración. Tenía una opinión firme sobre ayudar a quienes lo necesitaban. Cuando finalmente llegaron a las coordenadas, lo que encontraron dejó a todos en silencio. La nave alienígena caía lentamente por el espacio, con el casco abierto en varios puntos. En su interior, las luces parpadeaban débilmente. El diseño no se parecía a nada en las bases de datos humanas. ¿Señales de vida?, preguntó Daniel. La oficial de sensores revisó su consola. Sí, señor. Débiles. Múltiples contactos, pero son débiles. Muy débiles. ¿Podemos atracar? Su esclusa está intacta. Creo que sí. Daniel se puso de pie. Lisa, Jaque, vengan conmigo. Sophie, tú también. Puede que necesitemos ayuda de ingeniería. Miró a su tripulación del puente. Mantengan la nave lista. Si esto sale mal, no nos esperen. Envíen los datos a la Tierra. Sophie Bennett, la ingeniera jefe, tomó sus herramientas. ¡Qué optimista, capitán! Se equiparon y cruzaron el túnel de acoplamiento. La nave alienígena era fría. Las luces de emergencia proyectaban sombras rojas por todas partes. El aire olía mal, a metal y a algo más que no pudieron identificar. Sepárense, dijo Jaque, con su arma lista. Manténganse en contacto visual. Se movieron por pasillos demasiado altos para humanos, claramente construidos para algo más grande. Las paredes tenían marcas de garras, profundas. Lisa las notó y sintió que su corazón se aceleraba. «Capitán», llamó Sophie. «Por aquí». Encontraron primero a los alienígenas adultos. Eran 5. Criaturas enormes con piel escamosa y extremidades poderosas. Estaban claramente muertos. Llevaban días así. Cada uno era fácilmente el doble de grande que un humano, con la complexión de un cazador. Sus garras podrían haber desgarrado el acero. «¿Qué son?», susurró Lisa. «Escaneando», dijo Sophie, poniendo en marcha su escáner portátil. Los resultados la hicieron palidecer. «Oh, no. Oh, esto es malo». «¿Qué?». «Son braxianos». El nombre significaba algo incluso para los humanos recién llegados a la galaxia. Los braxianos eran leyendas,
depredadores supremos, territoriales y peligrosos. La mayoría de las especies de la galaxia evitaban su espacio a toda costa. Se contaban historias de flotas enteras que desaparecían tras acercarse demasiado a los mundos braxianos. «Deberíamos irnos», dijo Jake. «Ahora mismo». Pero entonces lo oyeron. Un sonido que los paralizó a todos. Era suave, casi como un llanto. Provenía de las profundidades de la nave. Lisa se movió antes de que Daniel pudiera detenerla. Siguió el sonido hasta una cámara sellada. A través de la pequeña ventana, los vio. 6 jóvenes braxianos acurrucados en la penumbra. Eran pequeños, quizá del tamaño de niños humanos, aunque era difícil asegurarlo. Sus escamas parecían suaves, aún no endurecidas como una armadura. Sus ojos eran enormes y estaban asustados. «Son bebés», dijo Lisa. «Solo son bebés». «Son bebés braxianos», le recordó Jake. Esto es una muy mala idea. Pero Lisa ya estaba manipulando los controles de la puerta. Sophie la ayudó, sorteando los sistemas averiados. La puerta se abrió con un siseo. El olor los golpeó de inmediato. El aire dentro era insoportable. Demasiado caliente y demasiado seco. El soporte vital definitivamente estaba fallando. Los jóvenes braxianos se pegaron a la pared del fondo, emitiendo sonidos de miedo. El más grande intentó parecer valiente, colocándose frente a los demás. Mostró sus pequeños colmillos e intentó gruñir. El efecto habría sido aterrador si la criatura no estuviera claramente exhausta y asustada. Lisa se arrodilló lentamente. Mantuvo sus movimientos suaves, sin amenazar. «Hola», dijo en voz baja. «Tranquilos. Estamos aquí para ayudar». Los jóvenes braxianos no entendieron las palabras, pero sí el tono. El más pequeño, apenas del tamaño de un niño humano de 5 años, comenzó a temblar. Emitió un sonido desgarrador en cualquier idioma. Estaba llorando. «Tenemos que moverlos», dijo Lisa. «Se les está acabando el aire». «¿Cómo?», preguntó Sophie. «No sabemos nada de su biología. Podríamos envenenarlos con solo respirar cerca». «Entonces lo averiguaremos rápido», dijo Lisa. Extendió la mano hacia la más pequeña. «Vamos, cariño. Ven con nosotros. Te protegeremos». La joven veraxiana miró su mano. Sus ojos, diseñados para rastrear presas en la penumbra, estudiaron su rostro. Luego, lentamente, extendió una pequeña mano con garras y tocó sus dedos. El contacto estremeció al grupo. Una veraxiana, incluso una joven, acababa de confiar en una humana. La mano de la pequeña era cálida y sorprendentemente suave. Sus garras, que algún día serían armas mortales, evitaron cuidadosamente arañarla. «Eso es», la animó Lisa. «Es una buena niña. ¿Alguien más quiere venir?» Uno a uno, los demás jóvenes se acercaron. Estaban asustados, claramente traumatizados por lo que le había sucedido a su nave, pero parecían comprender que estos extraños alienígenas intentaban ayudar. Convencerlos de que regresaran a la Aurora era difícil. Tenían que moverse despacio, manteniendo la calma de los jóvenes braxianos. Jake cargaba al más pequeño, que se le había aferrado y se negaba a soltarlo. Los demás seguían a Lisa y Sophie, emitiendo chillidos preocupados. Una vez a bordo de la nave humana, Lisa se puso en modo médico completo. No tenía información sobre la biología braxiana, pero sí sentido común y años de experiencia. Acondicionó la enfermería para que coincidiera con las condiciones ambientales de su nave. Sophie se encargó de ajustar la temperatura y la humedad. Los pequeños estaban deshidratados y desnutridos. Lisa empezó con agua, probando primero pequeñas cantidades. Bebieron con avidez. La comida fue más difícil. Probó varias opciones hasta encontrar un aporte nutricional que aceptaran. Durante toda la noche, la tripulación humana trabajó. Daniel enviaba informes a la Asamblea Galáctica de la Tierra, sabiendo que esto causaría complicaciones.
Jaque montaba guardia, aunque su arma permanecía enfundada. Los pequeños parecían sentir que los protegía y se relajaban a su alrededor. Sophie fabricaba juguetes rudimentarios con piezas de repuesto, cualquier cosa para distraerlos de su miedo y su pérdida. Los jóvenes braxianos jugaron con cautela al principio, luego con más entusiasmo. Emitían sonidos que podrían haber sido risas. El más pequeño, el que primero había tocado la mano de Lisa, se mantuvo cerca de ella constantemente. Cuando Lisa finalmente se sentó a descansar, exhausta, el pequeño braxiano se subió a su regazo y se acurrucó. Su respiración se hizo más lenta. Se sentía seguro. Lisa miró al depredador dormido en sus brazos. Esta criatura crecería hasta convertirse en un cazador formidable, temido en toda la galaxia. En ese momento, solo era un niño asustado que lo había perdido todo y necesitaba consuelo. Comenzó a tararear suavemente una vieja nana que su madre le cantaba. La respiración del joven braxiano se hizo más profunda en la enfermería. Los demás también se tranquilizaron, reconfortados por el sonido. Daniel observaba desde la puerta. Nos dirigimos al puesto de avanzada braxiano más cercano, dijo en voz baja. 3 días de viaje. Bien, dijo Lisa. Eso nos da tiempo para fortalecerlos. Lisa, ¿entiendes lo que hemos hecho? Hemos capturado a Frax Chen Yong. Los de su especie podrían verlo como un acto de guerra. Lisa lo miró con expresión feroz. Entonces les explicaremos. Les mostraremos que salvamos a estos niños. Y si no lo entienden, si no pueden ver más allá de su propio miedo e ira, entonces el fracaso será suyo, no nuestro. ¿De verdad lo crees? Tengo que creerlo, dijo Lisa, volviendo a mirar al niño dormido en sus brazos. Porque la alternativa es dejar morir a los niños, y no puedo hacer eso. No lo haré, ni por política, ni por miedo, ni por nada. Daniel asintió lentamente. Entonces más nos vale que los braxianos entiendan lo que significa la familia. En la silenciosa enfermería, rodeados de niños dormidos de una especie conocida por su violencia, los humanos mantuvieron su vigilia. Habían tomado su decisión. Ahora afrontarían juntos lo que viniera. La Aurora se dirigió hacia el espacio braxiano, transportando una carga más preciosa y peligrosa que ninguna otra que hubieran transportado antes. El edificio de la Asamblea Galáctica orbitaba un mundo neutral, una enorme estación donde representantes de docenas de especies se reunían para debatir asuntos importantes. Hoy, la sala principal estaba abarrotada. La noticia del rescate humano se había extendido rápidamente y todos querían ver qué sucedería a continuación. El representante Marcus Chen se encontraba en el centro del hemiciclo, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él. Algunas eran amistosas, muchas otras, no. Llevaba 3 años como representante de la Tierra y jamás había visto la asamblea tan tensa. La nave humana promesa de Aurora descubrió una nave dañada, comenzó Marcus con voz firme. Dentro había 6 jóvenes braxianos. La tripulación adulta había perecido. Los niños estaban muriendo. La tripulación humana los salvó. Esa es la simple verdad. La embajadora Tne de los Quillín se levantó de su asiento. Los Quillín eran herbívoros, presas por naturaleza, y tenían una larga memoria de la agresión de los depredadores. Simple verdad. ¿A esto le llaman simple? Los humanos han violado todos los protocolos relativos al contacto con jóvenes braxianos. ¿Entienden lo que han hecho? Salvamos niños, dijo Marcus. Ustedes tocaron a crías braxianas sin permiso. Las subieron a bordo de su nave. Alteraron su entorno. Estos son actos que, a lo largo de la historia, han resultado en la destrucción total de aquellos lo suficientemente insensatos como para intentarlos. Un murmullo recorrió la asamblea. Los Quillín no exageraban. Los braxianos tenían leyes estrictas sobre sus jóvenes. Su protección era absoluta. Su represalia ante cualquier amenaza percibida era legendaria. Marcus mostró el material que había traído. Entonces,
Déjenme mostrarles cómo eran realmente estas violaciones. La pantalla principal se iluminó con grabaciones de la promesa de la aurora. La asamblea observó cómo la doctora Lisa Morgan examinaba cuidadosamente a cada joven braxiano, con movimientos suaves y profesionales. La vieron pasar horas investigando, haciendo conjeturas fundamentadas sobre sus necesidades, monitoreando constantemente sus reacciones. Vieron a Jaque Palmer sentado con las piernas cruzadas en el suelo, dejando que los jóvenes lo examinaran con curiosidad. Su arma permanecía intacta en su funda, mientras un niño braxiano le tocaba el pelo con gorjeos fascinados. Vieron a Sophie Bennett creando juguetes improvisados, poniendo en práctica sus habilidades de ingeniería, fabricando objetos que reconfortaran a los niños asustados. Los jóvenes braxianos jugaban con peonzas y rompecabezas sencillos. Su angustia quedó momentáneamente olvidada. Y vieron al capitán Daniel Foster en medio del turno de noche, sosteniendo a la pequeña braxiana contra su pecho. La niña había estado llorando, emitiendo sonidos de angustia que despertaron a media nave. Daniel la había sacado de la enfermería para que Lisa pudiera dormir. Caminó por los pasillos durante horas, tarareando y meciéndola hasta que la pequeña finalmente se calmó y se durmió. La sala de reuniones estaba en silencio. Esto no era lo que esperaban ver. El lumen, que representaba a seres de estructura cristalina que se comunicaban mediante patrones de luz, emitió un mensaje. Una voz traductora habló: esto no tiene precedentes. En toda la historia registrada, ninguna especie ha tratado a los jóvenes braxianos con tanto cuidado fuera de las unidades familiares braxianas. Porque no los vimos como braxianos, dijo Marcus. Los vimos como niños. Eso es lo único que importaba. Ese es precisamente el problema, dijo la embajadora Treen, aunque su voz se había suavizado ligeramente. No piensan como otras especies. No calculan el riesgo frente al beneficio. Ven el sufrimiento y reaccionan. Esto los hace impredecibles. Peligrosos. ¿Peligroso para quién?, preguntó Marcus. Para los niños necesitados. Antes de que Tenne pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Se activaron los protocolos de seguridad. Los miembros de la asamblea miraron a su alrededor con confusión y creciente temor. Crucero de batalla braxiano aproximándose, anunció el comandante de la estación por el sistema de comunicaciones. Exigen acceso inmediato. A la sala de la asamblea. El miedo en la sala era palpable. La aparición repentina de una nave de guerra braxiana solo podía significar una cosa. Estaban furiosos y exigían respuestas. La asamblea no contaba con fuerzas militares. Confiaban en la diplomacia y la neutralidad frente a un crucero de batalla braxiano. Aquello no servía de nada. Que atraquen, dijo Marcus. Tienen todo el derecho a estar aquí. ¿Estás loco? Siseó Tenne. Podrían destruir toda la estación. Podrían, asintió Marcus. Pero no lo harán. No hasta que escuchen lo que tenemos que decir. La espera fue angustiosa. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, las puertas de la sala se abrieron. Guerreros braxianos entraron y los miembros de la asamblea se recostaron en sus asientos. No eran políticos ni diplomáticos. Eran soldados, curtidos por las cicatrices de la batalla y la guerra. Al frente iba el maestro Krell, comandante del grupo de combate Garra Tormenta. Era enorme, incluso para los estándares braxianos, fácilmente de 3 metros de altura. Su armadura mostraba las marcas de innumerables combates. Sus ojos brillaban con una intensidad que incluso hizo que Marcus sintiera un impulso primigenio de huir. Krell se dirigió directamente a Marcus. El humano se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. El braxiano lo miró, y por un instante, nadie en la sala respiró. ¿Dónde están? La voz de Krell resonó con un profundo rugido en el suelo. A salvo, dijo Marcus, a bordo de la promesa de la Aurora, que actualmente se encuentra cerca de tu puesto de avanzada en el borde exterior. Tu gente ha sido notificada de su ubicación.
Sé dónde están, dijo Krell. Pregunté dónde están porque voy para allá ahora, pero primero veré las pruebas de cómo fueron tratados. Marcus asintió. El material estaba listo. Todo quedó grabado. Lo que sucedió después sería algo de lo que se hablaría durante generaciones. La Asamblea Galáctica, representantes de docenas de especies, permanecía en absoluto silencio mientras el maestro de armas Krell observaba las grabaciones de la promesa de la aurora. Lo observaron observar a los humanos cuidando a los jóvenes de su pueblo. La expresión del veraxiano era imposible de descifrar al principio. Pero a medida que el material continuaba, al ver el incansable cuidado de Lisa, la amable paciencia de Jake, la ingeniosa resolución de problemas de Sophie y los instintos protectores de Daniel, algo cambió en su actitud. Cuando el material mostró al más pequeño extendiendo la mano para tocar la de Lisa por primera vez, Krell emitió un sonido. Los traductores tardaron un momento en procesarlo. Cuando lo hicieron, la traducción llegó. Una palabra basiana que significaba algo entre dolor y gratitud. El material terminó. Krell permaneció inmóvil durante un largo rato. Luego se volvió hacia Marcus. Esos jóvenes pertenecen a mi clan, dijo Krell. Los hijos de mi hermano. Los estábamos buscando. Les creímos. Perdidos. Habíamos preparado los cantos de muerte. Hizo una pausa y, cuando volvió a hablar, su voz era ronca. Los encontraste. Los salvaste. ¿Por qué? Era la pregunta que todos querían que se respondiera. ¿Por qué los humanos arriesgarían tanto por niños alienígenas? ¿Por qué ignorarían el peligro que corrían ellos mismos? Marcus pensó en cómo responder. Podría hablar de la moralidad humana, de su evolución como criaturas sociales, de sus instintos para proteger a los vulnerables. Pero al final, eligió la verdad más simple. Porque necesitaban ayuda, dijo Marcus. Porque tenían miedo y estaban solos. Porque eso es lo que se hace cuando se encuentran niños en peligro. Se les ayuda. ¿Cualquier niño? Todos los niños. Krill lo estudió durante un largo rato. Entonces, en un gesto que conmocionó a todos los presentes en la cámara, el maestro de guerra se arrodilló. Bajó la cabeza y expuso su garganta. La mayor muestra de confianza y respeto en la cultura braxiana. Los clanes braxianos llevaban mucho tiempo observando a las especies más jóvenes de esta galaxia. Krill dijo, hemos visto a los Quillin huir del peligro. Hemos visto cómo los lúmenes calculan antes de actuar. Hemos visto a los maestros de la colmena sacrificar individuos por el bien colectivo, pero jamás habíamos visto lo que ustedes, los humanos, nos han mostrado. Se puso de pie y sus siguientes palabras cambiarían el equilibrio del poder galáctico. Los humanos comprenden lo que significa proteger a los jóvenes, no solo a los suyos, sino a todos. Esta es una sabiduría que creíamos reservada únicamente a los clanes depredadores más antiguos. Estábamos equivocados. Krell observó a su alrededor, a todas las especies presentes. A partir de este momento, la humanidad se encuentra bajo la protección de los braxianos. Quien los amenace, amenaza a nuestros jóvenes. Quien les haga daño, responderá ante la Confederación Garra de Tormenta. La cámara estalló en un clamor. Las especies gritaban en múltiples idiomas. Tren se puso de pie, intentando objetar. Los lúmenes destellaban en patrones confusos, pero la voz de Krell se abrió paso entre el caos. Tenemos un dicho entre nuestra gente. Los lazos de manada no se forjan solo por nacimiento, sino por quien permanece a tu lado en la oscuridad. Los humanos han demostrado su valía. Ahora son familia. Volvió a mirar a Marcus. Son familia. Marcus sintió un ardor en los ojos. No se lo esperaba. Ninguno de ellos se lo esperaba. Simplemente hizo lo que le pareció correcto, lo que le pareció humano, y de alguna manera eso había sido suficiente. Krell se preparó para marcharse, con sus guerreros siguiéndolo. Pero se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Voy ahora a recoger a los jóvenes de mi clan, dijo, y a agradecer a quienes los mantuvieron a salvo.
Díganle a su capitán Foster que el maestro cálido Krell no olvida sus deudas. Díganle a la doctora Morgan que les ha devuelto la vida a los hijos de mi hermano. Díganles a todos que siempre tendrán un lugar entre los clanes braxianos. Las puertas de la cámara se cerraron tras él. En el silencio que siguió, Marcus se dejó caer pesadamente en la silla. A su alrededor, la asamblea comenzó lentamente a asimilar lo que acababa de suceder. La humanidad, la especie más reciente en la política galáctica, acababa de obtener la protección de la especie depredadora más temida del espacio conocido. Y todo porque habían visto niños asustados y decidieron ayudar. La promesa de la Aurora nunca se había sentido tan insignificante. Cuando el crucero de batalla Stormclaw apareció en sus sensores, toda la tripulación humana sintió un vuelco en el estómago. La nave braxiana era 5 veces más grande que la suya, repleta de armas que podría convertirlos en polvo en segundos. El capitán Daniel Foster permanecía en su puente, intentando mantener la calma. Su tripulación necesitaba ver confianza, no miedo. «Abran un canal», ordenó. La pantalla principal se iluminó. Apareció el rostro del maestro cálido Krell, y Daniel tuvo que contenerse para no retroceder. El comandante braxiano parecía aún más intimidante en la pantalla. «Capitán Foster», dijo Krell. «Solicito permiso para abordar su nave». En realidad no era una solicitud. Ambos lo sabían. Pero el hecho de que Krell lo hubiera pedido demostraba que la cortesía tenía valor. «Permiso concedido, maestro cálido Daniel», dijo. «Los niños están en la enfermería. La doctora Morgan está con ellos. Deseo verlos de inmediato». Daniel asintió. «Nos vemos en la esclusa». Dejó el puente a jaque y bajó al nivel de atraque. Le temblaban ligeramente las manos y las apretó en puños. Hacía 3 días que habían rescatado a 6 niños moribundos. Ahora estaban a punto de afrontar las consecuencias de esa decisión. La esclusa se activó. La puerta se abrió. El apuesto maestro Krell entró primero, seguido de 6 guerreros braxianos. Tuvieron que agacharse para pasar por los pasillos estrechos. Sus garras resonaban en el suelo metálico. Cada uno parecía capaz de destrozar la nave con sus propias manos. «Por aquí», dijo Daniel con voz firme. Caminaron en silencio por los pasillos. Los miembros de la tripulación se pegaron a las paredes para dejar pasar a los braxianos. Daniel podía sentir la tensión que emanaba de todos. Un paso en falso, un insulto percibido, y esto podría volverse mortal muy rápidamente. Llegaron a la enfermería. Daniel introdujo su código de acceso y las puertas se abrieron. Dentro, la doctora Lisa Morgan revisaba los signos vitales del más pequeño. Los otros 5 jugaban con los juguetes que Sophie había hecho. Sus chillidos y gruñidos resonaban en el espacio. Lisa alzó la vista al abrirse las puertas. Vio a los guerreros braxianos y se quedó muy quieta. Luego enderezó los hombros y dio un paso al frente, interponiéndose entre los guerreros y los niños. «Debes estar aquí por ellos», dijo con calma. Los braxianos habían notado a los recién llegados. Se quedaron paralizados, con las fosas nasales dilatadas al percibir olores familiares. Entonces, el más grande emitió un sonido, un gorjeo complejo que los traductores humanos no pudieron procesar. Era una palabra en el idioma braxiano, algo específico de la familia. La respuesta fue inmediata. Los 6 pequeños corrieron hacia adelante, pero no hacia los guerreros. En cambio, se aferraron a Lisa, Jaque y Sophie, que habían aparecido de la sección de ingeniería. El más pequeño se aferró a la pierna de Lisa, mirando a los enormes guerreros con ojos muy abiertos, mitad curiosos y mitad asustados. Daniel observó atentamente el rostro de Krell. La expresión del maestro de guerra era indescifrable. Miró a los niños, luego a los humanos a los que se aferraban, y luego de nuevo a los niños. «Muéstrame lo que has hecho», dijo Krell en voz baja. Lisa respiró hondo. Claro, cuando los encontramos, estaban gravemente deshidratados y desnutridos.
El soporte vital de su nave llevaba fallando al menos 2 días. Empecé con la hidratación básica, pequeñas cantidades de agua a intervalos. Consultó gráficos en su pantalla médica. No tenía datos sobre la biología veraxiana, así que tuve que hacer conjeturas fundamentadas en lo que observaba. Le explicó a Krell cada decisión que había tomado, los ajustes de temperatura, los controles de humedad, las pruebas de alimentación, los horarios de sueño que había establecido, los tratamientos médicos para lesiones menores y estrés. Esta, señaló a la más pequeña que aún se sujetaba la pierna, tenía un problema respiratorio. Creo que inhaló algo tóxico antes de que las encontráramos. La traté con un antiinflamatorio de amplio espectro y la monitoreé constantemente durante 3 días hasta que se estabilizó. Krell escuchó todo. Examinó los historiales médicos. Observó los controles ambientales que Sophie había instalado. Observó a las crías, viendo cómo interactuaban con los humanos, cuán cómodas parecían. Entonces hizo algo que puso tensos a todos los presentes. Extendió la mano hacia la más pequeña, la niña que había estado enferma. Ella lo miró, sus enormes ojos estudiando su rostro. Luego miró a Lisa como si pidiendo permiso. El corazón de Lisa latía con fuerza, pero asintió suavemente. Está bien, cariño. Es familia. Tu familia. La pequeña soltó lentamente la pierna de Lisa y se acercó a Krell. El maestro guerrero se arrodilló, haciéndose más pequeño, menos intimidante. La niña extendió una manita con garras y tocó su armadura marcada. Emitió un sonido interrogativo. Krell respondió en idioma braxiano, con una voz sorprendentemente dulce. La pequeña ladeó la cabeza, escuchando. Entonces emitió un sonido que no necesitaba traducción. Estaba llorando. El maestro guerrero la tomó con cuidado entre sus brazos. Ella hundió el rostro en su pecho, su pequeño cuerpo temblando con sollozos. Los otros jóvenes, al ver esto, comenzaron a emitir sonidos angustiados. Los humanos se dieron cuenta de lo que sucedía. Estos niños habían estado reprimiendo su dolor, tratando de ser valientes. Ahora, con los de su especie allí, finalmente podían desahogarse. Uno a uno, los otros guerreros se arrodillaron y abrieron los brazos. Los jóvenes se acercaron a ellos llorando y emitiendo esos desgarradores sonidos. Los humanos observaban, sintiendo cómo les ardían los ojos. Sabían que esos niños habían perdido a sus padres, pero ver el dolor desbordado era diferente. Lisa se encontró llorando en silencio. Jake se secó los ojos con brusquedad. Incluso Daniel tuvo que apartar la mirada por un instante. Tras varios minutos, el llanto comenzó a amainar. Los pequeños estaban exhaustos, con los ojos pesados. Krell se puso de pie, aún sosteniendo al más pequeño, que se había dormido contra él. Miró a Lisa y, cuando habló, su voz se quebró por la emoción. Esta niña es mi sobrina. Se llama Kesa. Su madre era la compañera de mi hermano. Su padre era mi hermano. Hizo una pausa. Murieron protegiendo a los niños de los asaltantes infectados por la plaga. Llevaron a los niños a la nave de escape, pero la nave estaba dañada. Los he estado buscando durante semanas, creyéndolos perdidos. Lo siento mucho, dijo Lisa en voz baja. Me la devolviste, dijo Krell. Nos los devolviste a todos. No sabías que te lo agradeceríamos. No sabías que no te destruiríamos por haberlos tocado. Aún así, lo arriesgaste todo para salvarlos. Miró a su alrededor a todos los humanos presentes. ¿Por qué? Debo entender por qué hiciste esto. Daniel dio un paso al frente. Porque eran niños que necesitaban ayuda. Eso es todo lo que necesitábamos saber. No pensaste en el peligro. Sí lo pensamos, admitió Daniel. Sabíamos de lo que son capaces los braxianos. Sabíamos que podríamos estar iniciando una guerra, pero también sabíamos que si los dejábamos morir, no podríamos vivir con nosotros mismos. Krell guardó silencio durante un largo rato. Luego, con cuidado, se arrodilló,
exponiendo su garganta a Daniel. Todos los guerreros braxianos en la sala hicieron lo mismo. Lisa jadeó. Incluso con su limitado conocimiento de la cultura braxiana, sabían lo que esto significaba. Era el máximo gesto de confianza y respeto. Vine aquí esperando encontrar a mí. Los jóvenes del clan estaban enjaulados, tal vez siendo estudiados, tal vez siendo maltratados, dijo Krell. En cambio, los encuentro sanos, limpios, jugando con juguetes y durmiendo plácidamente en brazos de quienes los salvaron. Alzó la cabeza. Nos han demostrado algo que creíamos imposible. Nos han demostrado que los lazos de protección pueden trascender las barreras entre especies. Se puso de pie y los demás guerreros se levantaron con él. Capitán Foster, Doctora Morgan y todos a bordo de esta nave. Se han ganado algo que jamás se le ha concedido a ninguna otra especie en nuestra historia. Se han ganado la confianza de los clanes braxianos. Simplemente hicimos lo que nos pareció correcto, dijo Lisa. Exacto, dijo Krell. No hicieron cálculos. No debatieron. Vieron a jóvenes en peligro y actuaron para protegerlos. Esa es la marca de un verdadero Paquin. Miró a la niña dormida en sus brazos. Mi sobrina confía en ustedes. Se siente segura con ustedes. Eso me dice todo lo que necesito saber. Acomodó suavemente a Kesa en sus brazos. Llevaremos a los pequeños a casa ahora. Necesitan estar con su clan para llorar como es debido a sus padres y sanar rodeados de los suyos. Hizo una pausa. Pero nunca te olvidarán. ¿Y nosotros tampoco? Preguntó Sophie con voz temblorosa. ¿Podremos volver a verlos para saber que están bien? La expresión de Krell se suavizó un poco. Desean mantener el contacto. Son buenos niños, dijo Jake. Nos gustaría saber cómo crecen. Entonces lo sabrán, dijo Krell. Les enviaré informes periódicos. Y cuando sean mayores, si lo desean, podrán visitarlos. Ahora son su segunda familia. Ese vínculo no se rompe fácilmente. El traslado de los niños fue más difícil de lo que nadie esperaba. Los pequeños no querían dejar a los humanos que los habían cuidado. La pequeña Kesa se aferró a Lisa, emitiendo gemidos de angustia. Los demás rodearon a Jake y Sophie. Está bien, le dijo Lisa a Kesa, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Deben volver a casa con su familia, pero nos volveremos a ver. Lo prometo, dijo Krell a los niños en su idioma, con un tono firme pero amable. Lentamente, soltaron a los humanos. Pero mientras caminaban hacia la esclusa con los guerreros braxianos, no dejaban de mirar atrás, asegurándose de que los humanos seguían allí. En la esclusa, Krell se volvió por última vez. Me preguntaron por qué les confiamos a nuestro joven capitán Foster. Es porque han demostrado comprender el verdadero significado de la familia. No solo lazos de sangre, sino elección. No solo protección, sino amor. Se llevó una mano con garras al pecho. Los clanes braxianos recuerdan sus deudas. Recordamos a quienes nos apoyan. Y protegemos a los nuestros. Nosotros también, dijo Daniel en voz baja. Krell asintió. Luego se marchó, llevándose a los niños de vuelta al espacio braxiano. La noticia se extendió por la galaxia como una onda expansiva. Los recién llegados, que apenas se habían establecido en la sociedad galáctica, ahora contaban con la protección de los clanes braxianos. Las implicaciones eran su éxito fue enorme, y no todos estaban contentos con ello. En la Tierra, el capitán Daniel Foster y su tripulación se convirtieron en celebridades de la noche a la mañana. No deseaban la atención, pero era inevitable. Equipos de noticias de una docena de mundos querían entrevistarlos. Los gobiernos querían comprender lo sucedido. Los científicos querían estudiar el fenómeno. El Dr. Raymond Hughes, psicólogo humano especializado en relaciones interespecíficas, publicó un artículo de investigación que captó la atención de todos. Argumentó que la singular historia evolutiva de la humanidad la diferenciaba de otras especies espaciales.
Los humanos habían evolucionado como cazadores y recolectores, depredadores y cuidadores sociales. Tenían ojos frontales para rastrear a sus presas, pero también complejos centros emocionales para la vinculación y la empatía. Podían ver a otro ser en peligro y sentirse impulsados a ayudar, incluso si ese ser no era humano. No solo protegemos a nuestras crías. Raymond escribió, protegemos a las crías, sin excepción. Está arraigado en nosotros desde hace millones de años de evolución. Vemos a un niño en peligro y nuestros instintos se activan. La especie no importa. El nivel de peligro no importa. Actuamos primero y consideramos las consecuencias después. Su artículo se viralizó en múltiples mundos. De repente, otras especies miraban a los humanos con otros ojos. No estaban seguras de si este rasgo los hacía admirables o peligrosos. Quizás ambas cosas. Mientras tanto, Sophie Bennett había iniciado algo inesperado. Se había puesto en contacto con los clanes braxianos a través de los canales oficiales, sugiriendo un programa de intercambio cultural. Para sorpresa de todos, aceptaron. En 3 meses, el primer grupo de jóvenes braxianos llegó a la Tierra, acompañado por guardianes adultos que lo observaban todo con recelo. Los niños humanos que se ofrecieron como voluntarios para el programa estaban emocionados y nerviosos. Sus padres estaban aterrorizados, pero Sophie confiaba en lo que había aprendido a bordo de la Aurora, una promesa. Los niños, independientemente de la especie, eran más flexibles y abiertos que los adultos. Podían construir puentes que la política no podía. Tenía razón. La primera semana fue incómoda, con ambos grupos observándose con cautela. Pero para la segunda semana, los jóvenes braxianos y los niños humanos jugaban juntos. No siempre entendían los idiomas del otro, pero el juego requería pocas palabras. Se perseguían unos a otros. Parques. Construían cosas juntos. Aprendían los juegos del otro. Los braxianos adultos observaban con asombro cómo los niños humanos no mostraban temor alguno hacia los jóvenes depredadores. Observaban cómo los padres humanos recibían a los jóvenes braxianos en sus hogares para compartir las comidas. Observaban cómo los maestros adaptaban sus lecciones para incluir a ambas especies, encontrando maneras de que el aprendizaje funcionara para todos. Pero no todos celebraban. En los rincones más oscuros de la Asamblea Galáctica, se estaba formando una coalición. El colectivo de maestros de la colmena, una especie insectoide que operaba con fría lógica y pensamiento colectivo, lideraba la oposición. Habían observado la formación de la Alianza Humano-Braxiana con creciente preocupación. Su representante, el maestro de la colmena supremo Seke, convocó una sesión especial. Debemos discutir el problema humano, anunció, traduciendo su voz a partir del chasquido de sus mandíbulas. Son demasiado impredecibles, demasiado emocionales. Toman decisiones basadas en sentimientos en lugar de lógica. Esto los hace peligrosos. Otras especies compartieron sus preocupaciones. Los Quillín, aún nerviosos por el creciente poder de las especies depredadoras, apoyaron a los maestros de la colmena. Varias especies más pequeñas, preocupadas por quedar atrapadas entre potencias rivales, se unieron a ellos. El embajador Tne se dirigió a los presentes. La asamblea. No digo que los humanos sean malvados, pero son imprudentes. Actúan sin considerar plenamente las consecuencias. Rescataron a jóvenes braxianos sin pensar en cómo esto podría reconfigurar la política galáctica. ¿Qué harán después? La coalición comenzó a difundir su mensaje a través de canales oficiales y propaganda extraoficial. Los humanos eran depredadores disfrazados. Rescataban a jóvenes de otras especies para adoctrinarlos. Estaban creando un ejército de leales de múltiples especies. No se podía confiar en ellos. En los mundos colonizados por humanos, el ambiente cambió. Algunos colonos comenzaron a denunciar acoso por parte de otras especies. Los acuerdos comerciales fracasaron. Las naves sufrían retrasos en los puestos de control.
Nada lo suficientemente flagrante como para protestar oficialmente, pero sí lo suficiente para enviar un mensaje. La humanidad no era tan bienvenida como creían. Entonces llegó la amenaza que lo cambió todo. Una nave colonial humana, la Nueva Horizonte, se dirigía a establecer un asentamiento en un mundo fronterizo. A bordo viajaban 300 personas, incluyendo 70 niños. Entre esos niños había 15 jóvenes braxianos cuyas familias se habían unido al programa de intercambio cultural. También había 5 jóvenes Kijin, cuyos padres habían decidido abrazar la nueva era de cooperación a pesar de la postura de su gobierno. El Nuevo Horizonte estaba a 3 días de su destino cuando ocurrió el ataque. Naves desconocidas surgieron de la nada, apuntando a los motores y los sistemas de soporte vital. Inutilizaron la nave colonial rápida y eficazmente, y desaparecieron antes de que nadie pudiera identificarlas. La llamada de auxilio se extendió por toda la galaxia. El Nuevo Horizonte estaba a la deriva, su soporte vital fallando. Les quedaban quizás 8 horas antes de que se agotara el aire. 300 personas, incluyendo niños de 3 especies diferentes, iban a morir a menos que alguien les ayudara con urgencia. La respuesta fue inmediata y compleja. La Tierra envió todas las naves disponibles, pero estaban demasiado lejos. Los clanes braxianos se movilizaron, pero también necesitaban tiempo. La Asamblea Galáctica convocó una sesión de emergencia para debatir qué hacer, lo que significaba que hablarían mientras la gente moría. Pero sucedió algo más, algo que nadie había previsto. La llamada de auxilio se había transmitido en todas las frecuencias. Todas las naves, todas las estaciones, todos los asentamientos la oyeron, y oyeron un detalle que lo cambió todo: niños en peligro. Las naves humanas de todo el sector cambiaron de rumbo. Inmediatamente, las naves militares abandonaron sus rutas de patrulla. Las naves civiles modificaron sus trayectorias. Las naves de investigación interrumpieron sus estudios. Incluso las naves que apenas eran aptas para el espacio llevaron sus motores al máximo. En una carrera hacia el Nuevo Horizonte, los Carot, enormes alienígenas con aspecto de oso que habían estado observando a la humanidad con interés, enviaron su nave colonial más cercana. No era rápida, pero era enorme y tenía una gran capacidad de soporte vital. Las flotas de serpientes torianas, generalmente centradas solo en sus propios intereses, desviaron 3 naves, incluso algunas Kijin en contra de los deseos de su gobierno, rompieron la formación y se dirigieron a ayudar. La frase que se propagó por las comunicaciones humanas se convirtió en un grito de guerra: niños en peligro, todos respondan. El capitán Daniel Foster y la Aurora fueron los primeros en llegar. Habían estado en un sector cercano y habían forzado sus motores más allá de los límites de seguridad para alcanzar el Nuevo Horizonte a tiempo. Lo que encontraron fue terrible. La nave colonial apenas se mantenía en pie. La atmósfera se escapaba por múltiples brechas. La energía fallaba. Lleven a todos a las secciones centrales, ordenó Daniel. Sellen las áreas dañadas. Traemos soporte vital portátil. Su tripulación trabajó con una eficiencia desesperada. Atracaron y comenzaron a trasladar el equipo. Lisa instaló un puesto médico de emergencia en el compartimento más seguro del New Horizon. Jake organizó la evacuación de las secciones más dañadas, pero había demasiada gente y poco espacio. La promesa de la Aurora era la de una nave de exploración, no diseñada para evacuaciones masivas. Podrían evacuar a unas 50 personas con seguridad. Había 300 que necesitaban ser rescatadas. Más naves en camino, informó el oficial de sensores. Múltiples señales. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda. Nave tras nave llegaba. El crucero de batalla braxiano Stormclaw, al mando del mismísimo maestro de armas Krell, arribó con fuerza y rapidez. Tras ellos, naves humanas de todo tipo. Luego, la nave colonial Scarot, enorme y lenta, pero con capacidad para cientos. Las naves torianas, elegantes y eficientes. Incluso un puñado de transportes Kijin,
cuyos capitanes desobedecieron órdenes para ayudar. Formaron una flota de rescate improvisada. Guerreros fraxianos cortaron los mamparos dañados para llegar hasta los colonos atrapados. Médicos humanos atendieron a heridos de todas las especies. Ingenieros Carot, trabajando junto a Sophie Bennett, improvisaron conexiones de soporte vital entre las naves. Los niños eran la prioridad número 1. Cada nave que llegaba hacía la misma pregunta: ¿dónde están los pequeños? Los pasaban de nave en nave, de mano en mano, de garra en pata, hasta que todos estuvieron a salvo a bordo de naves con soporte vital operativo. Daniel se encontró en una sección dañada con un grupo de niños de diversas especies, incluyendo a la pequeña Kesa, la niña braxiana a la que habían rescatado meses atrás. Había crecido mucho, sus escamas se habían endurecido formando una armadura, pero sus ojos aún reflejaban la misma confianza cuando lo miraba. «Capitán Foster», dijo en un inglés cuidadoso, «los demás tienen miedo». Daniel observó al grupo. Niños humanos se acurrucaban junto a Braxy y Young. Kill y los más jóvenes se aferraban a ellos. Todos estaban aterrorizados, pero estaban juntos. «Manténganse cerca de mí», dijo Daniel. «La ayuda está en camino. Vamos a sacar a todos de aquí». Un guerrero braxiano apareció, derribando una puerta atascada como si fuera de papel. Pero en lugar de simplemente rescatar a los jóvenes braxianos, ayudó a todos los niños. Tras él llegó Jaque Palmer, y juntos guiaron al grupo heterogéneo a un lugar seguro. Les tomó 4 horas, pero lograron evacuar a todos del Nuevo Horizonte. Las 300 almas sobrevivieron. Los niños fueron distribuidos en naves con los mejores sistemas de soporte vital. Los heridos fueron atendidos por equipos médicos de diversas especies, compartiendo sus conocimientos para ayudar a los demás. Tras el ataque, mientras la flota de rescate se reunía y se preparaba para escoltar a todos al puerto seguro más cercano, la investigación avanzó rápidamente. Con tantas especies cooperando, la información fluía más rápido que nunca. En 2 días, obtuvieron la respuesta, y era peor de lo que nadie esperaba. El ataque había sido ordenado por una facción radical dentro del colectivo de maestros de la colmena. No toda la especie, sino un grupo de fanáticos que creían que la galaxia cambiante amenazaba su forma de vida. Habían visto la alianza humano-braxiana, observaron los intercambios culturales y decidieron que esta nueva era de cooperación debía detenerse antes de que se extendiera aún más. Su plan había sido simple y cruel: destruir un símbolo de cooperación interespecífica y simular un accidente. Esperaban que la pérdida de la nave colonial con su población mixta generara ira y desconfianza. Las especies se culparían mutuamente. Las frágiles alianzas recién formadas se desmoronarían. Se habían equivocado catastróficamente. En lugar de división, habían creado unidad. La operación de rescate había demostrado a todas las especies de la galaxia lo que era posible cuando trabajaban juntas. La Asamblea Galáctica actuó con rapidez. La facción extremista fue expulsada del colectivo. Los líderes moderados, horrorizados por lo que habían hecho sus radicales, ofrecieron disculpas formales a todas las especies afectadas. Pagaron reparaciones a las familias a bordo del Nuevo Horizonte y se comprometieron a erradicar el extremismo dentro de sus propias filas. Pero el verdadero cambio provino de una propuesta inesperada. El embajador Tne de los Kijin, uno de los primeros críticos de la humanidad, se presentó ante la asamblea con una idea revolucionaria. Durante siglos mantuvimos una cuidadosa separación entre las especies, dijo. Nos clasificábamos como depredadores o presas, herbívoros o carnívoros, lógicos o emocionales. Construimos muros entre nosotros y lo llamamos paz. Hizo una pausa, mirando a los representantes reunidos. Pero lo que los humanos nos han demostrado es que estos muros no protegen nada. Solo nos aíslan. Mostró imágenes del rescate de New Horizons. Miren esto. Miren cuántas especies se unieron. Miren cómo un guerrero braxiano puso a salvo a Kijin Young.
Miren cómo los médicos humanos trataron las heridas sin preguntar de qué especie se trataba. Miren cómo todos nos convertimos simplemente en rescatadores y rescatados. La voz de Treen se hizo más fuerte. Propongo que creemos una nueva organización. No una alianza militar, no una federación comercial, sino algo diferente, una coalición dedicada a un solo propósito: proteger a las crías de todas las especies en todas partes. La propuesta se debatió durante días. Algunas especies se preocupaban por la soberanía, otras cuestionaban su implementación práctica. Pero las imágenes de New Horizons seguían circulando. Los niños salvados, las especies trabajando juntas, la prueba de que la cooperación era posible. 3 meses después se estableció la coalición de crías protegidas. Su cuartel general se construyó en un mundo neutral con instalaciones diseñadas para albergar a todas las especies miembros. Y, como era de esperar, a la humanidad se le asignó un papel especial. Los llamaban pastores. No gobernantes, no ejecutores, sino mediadores y protectores. Cuando surgían disputas relacionadas con crías, los humanos investigaban. Cuando los mundos de crianza necesitaban protección, los humanos coordinaban la respuesta. Cuando las especies no se ponían de acuerdo sobre los estándares de cuidado infantil, los humanos ayudaban a encontrar puntos en común. Era un papel que les sentaba a la perfección. Su capacidad de empatizar entre especies, su instinto de proteger a las crías vulnerables sin importar su origen y su talento para tender puentes entre diferentes culturas los hacían idóneos para el puesto. Al capitán Daniel Foster le ofrecieron un ascenso a almirante y el mando de la flota de respuesta rápida de la coalición. Aceptó, pero solo si su tripulación original podía acompañarlo. Lisa Morgan se convirtió en la jefa médica de la coalición, estableciendo protocolos para el tratamiento de crías de todas las especies. Jake Palmer dirigió la división de seguridad, entrenando a equipos multiespecie. Sophie Bennett lideró el cuerpo de ingenieros, diseñando sistemas capaces de satisfacer las necesidades de docenas de especies diferentes simultáneamente. Transcurrieron 5 años. Los cambios en la sociedad galáctica fueron profundos. Las colonias mixtas se hicieron comunes. Los programas de intercambio cultural se expandieron. Las marcadas divisiones entre depredadores y presas comenzaron a difuminarse. El día de la inauguración de la Academia Interespecies, representantes de 40 especies diferentes se reunieron para la ceremonia. La Academia se construyó en la Tierra, en un lugar elegido específicamente por su diversidad ambiental. El campus incluía hábitats adecuados para cada especie miembro, desde instalaciones acuáticas para especies acuáticas hasta zonas de alta gravedad para los habitantes de mundos densos. El almirante Daniel Foster se encontraba en el escenario, observando a la multitud de jóvenes rostros, escamas, pelaje y plumas que tenía ante sí. La primera promoción contó con 200 estudiantes de docenas de mundos. Aprenderían juntos, jugarían juntos, y con suerte, se convertirían en la primera generación capaz de trascender las fronteras entre especies. Hace 5 años, Daniel comenzó. Mi tripulación y yo encontramos a 6 niños vexianos en una nave dañada. No sabíamos si rescatarlos desataría una guerra o traería la paz. Solo sabíamos que necesitaban ayuda, así que los ayudamos. Hizo un gesto hacia el público. Esos 6 niños están aquí hoy. Han crecido fuertes y sanos, criados por sus clanes, pero sin olvidar jamás a los humanos que les mostraron bondad en sus inicios. Y no están solos. En los últimos 5 años, cientos de jóvenes de docenas de especies han aprendido que la familia no se define por la apariencia ni el origen. Se trata de quien te apoya cuando más lo necesitas. En primera fila, Kesa estaba sentada con sus amigos humanos y braxianos. Ya casi había alcanzado la edad adulta, una impresionante joven guerrera en entrenamiento, pero aún llevaba una pequeña pulsera que Lisa le había hecho 5 años atrás, un recordatorio del comienzo de su viaje. Tras la ceremonia, Daniel paseó por los terrenos de la academia. Vio a niños humanos enseñando pintura y música a jóvenes braxianos.
Vio a crías quillín y cachorros carot jugando a una versión mixta del juego de la mancha que, de alguna manera, funcionaba a pesar de sus diferentes complexiones. Vio a jóvenes serpientes torianas y niños humanos colaborando en un proyecto de ciencias. Lisa lo encontró observando a los niños jugar. Pensando en lo lejos que hemos llegado, Ben. Pensando en aquella primera noche, Daniel admitió, cuando los encontramos. Cuando te quedaste despierto toda la noche intentando averiguar cómo mantenerlos con vida. Estaba aterrorizada, dijo Lisa. No tenía ni idea de lo que hacía, pero lo hiciste de todos modos. Porque era lo correcto. Lisa sonrió. Es curioso cómo una idea tan simple lo cambió todo. Jake y Sophie se unieron a ellos para observar a los estudiantes. ¿Sabes qué es lo que más me gusta?, dijo Jake. Los niños no ven lo que nosotros vemos. No ven braxianos, ni humanos, ni quillins. Solo ven amigos. Ese es el futuro, asintió Sophie. Eso es lo que estamos construyendo aquí. Un joven humano corrió hacia ellos, sin aliento y emocionado. Almirante Foster, tiene que venir a verlo. Kesa y sus amigos construyeron la pista de obstáculos más impresionante, y están retando a cualquiera a intentarlo. Daniel rió. Guíanos. La pista de obstáculos era realmente impresionante, diseñada para desafiar a múltiples especies. Los niños humanos trepaban por los muros, mientras que los braxianos y los jóvenes usaban sus garras para escalar. Los quillins y los jóvenes usaban sus poderosas piernas para saltar. Los cachorros carot atravesaban las barreras con su fuerza y se animaban entre sí. Cuando un niño humano tuvo dificultades con una sección de escalada, un joven braxiano le ofreció ayuda. Cuando una joven aquillín dudó ante una altura, una niña humana la animó. Competían, sí, pero también se apoyaban mutuamente. Kesa se acercó a Daniel, cuyo inglés ahora era perfecto. Almirante, ¿quiere probar el circuito? Soy un poco mayor para eso, protestó Daniel. No eres tan mayor, insistió Kesa. Vamos, muéstranos de que son capaces los humanos. Así pues, Daniel, almirante de la flota de la coalición, se encontró intentando un circuito de obstáculos diseñado por adolescentes de diversas especies. No lo terminó. Su cuerpo envejecido le falló a mitad de camino, pero a los chicos no les importó. Lo animaron igualmente, ofreciéndole agua y palabras de aliento. Mientras recuperaba el aliento, rodeado de jóvenes de una docena de mundos diferentes, Daniel recordó las palabras del maestro cálido Krell de hacía 5 años. La familia no se trata de sangre. Se trata de quién. Te apoyamos. Estos niños, tan diferentes en apariencia y biología, habían forjado lazos que trascendían sus orígenes. Eran la primera generación que crecía viendo la amistad entre especies como algo normal, natural y correcto. Más tarde esa noche, Daniel asistió a una cena organizada por la academia. Padres de diversas especies se mezclaban y conversaban, compartiendo historias sobre sus hijos. El afable maestro Krell estaba allí, hablando con orgullo del progreso de Kesa. Padres humanos intercambiaban opiniones con líderes de clanes braxianos sobre el comportamiento adolescente, encontrando sorprendentes similitudes a pesar de la diferencia entre especies. El doctor Raymond Hughes, el psicólogo que había escrito por primera vez sobre los rasgos únicos de la humanidad, pronunció un discurso. Pensábamos que el regalo de la humanidad a la galaxia era su empatía, su capacidad para proteger a los jóvenes de otras especies. Y eso es parte de ello. Pero el verdadero regalo es más sencillo. Los humanos nos demostraron que preocuparse por los demás no es una debilidad. Que proteger a los vulnerables no es blando ni insensato. Que los lazos más fuertes no se forman a través del poder o el miedo, sino al elegir permanecer juntos. Señaló a la multitud diversa. Miren a su alrededor. Hace 5 años, la mayoría de otro modo, jamás habría socializado así. Las especies depredadoras y las presas no se mezclaban. Manteníamos nuestras cautelosas distancias y lo llamábamos paz.
Pero los humanos nos enseñaron que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de una conexión genuina. Al caer la tarde, Daniel se encontró en un balcón con vistas a los terrenos de la academia. Lisa se le unió con 2 copas de vino. Por familias singulares, dijo, brindando. Por los niños que nos enseñan a ser mejores, respondió Daniel. Bebieron con tranquilidad.